Buenas a todos. Nosotros hoy os vamos a explicar la transición española, un periodo histórico para nuestro país, el cual consiste en el paso a la monarquía gobernada por Juan Carlos I, poniendo fin a la dictadura de Francisco Franco en 1975. Podemos dividir la dictadura franquista en tres etapas económicas distintas. La primera, desde 1939 hasta 1950, en la cual aparece la Gran Depresión. La segunda etapa abarca desde 1950 hasta 1960, en la cual se da la apertura de España al exterior y se produce un gran incentivo económico en nuestro país. Por último, la última etapa abarca desde 1960 hasta 1974, en la cual se observa una mejora en la economía española debido al desarrollo económico internacional. Durante la dictadura, destacamos la potente y preocupante crisis económica española que abarca hasta 1950 y comenzó tras la Guerra Civil. Fue un periodo muy duro para la población española, ya que nos encontrábamos ante una crisis de una magnitud bastante alta. La situación de partida tras la Guerra Civil fue muy difícil. Hubo grandes pérdidas materiales y humanas, las cuales afectaron de lleno a la economía de nuestro país. Como respuesta a esta crisis, se llevó a cabo la política autárquica franquista, la cual tenía como objetivo el crecimiento y desarrollo económico español. Esta autarquía fracasó y finalizó en 1959, y como no, el fin de la autarquía trajo sus respectivas consecuencias: liberación del comercio, precios y tránsito de bienes. Pero de repente, España comenzó a crecer a niveles desorbitados y de forma acelerada, muy por encima del resto de Europa. Sobre todo entre los años 1959 y 1974. Este periodo fue denominado milagro económico. Como todos sabemos, en la economía franquista fue de gran importancia la aparición de las grandes empresas y abrir paso sobre todo a los comercios exteriores con otros países. Una vez visto este resumen de los acontecimientos previos a la transición, daremos paso a esta. La transición española comenzará en 1975, como bien sabemos todos, con la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975. El fallecimiento del dictador supuso el comienzo del desarrollo del proceso de transición política que llevó a España a una democracia consolidada, integrada en Europa y la comunidad mundial. El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón, que había sido nombrado por Franco como su sucesor, fue proclamado rey. Será el monarca quien lidere el proceso de transición. Arias Navarro, que era el actual jefe del gobierno español, dimitirá en 1976 al no contar con el apoyo del monarca, y Juan Carlos elige como jefe de gobierno a Adolfo Suárez, quien llevará a cabo una serie de reformas, como la regulación del derecho a huelga, la aprobación de la Ley de Libertad Sindical, que legalizó los sindicatos. En 1976, Adolfo Suárez redactará la ley más importante de la transición, la Ley para la Reforma Política. Esta ley para la reforma política tenía como objetivo recuperar la soberanía nacional, establecer unas cortes mediante sufragio universal, declarar la lesión a los derechos fundamentales de la persona y establecer una constitución. Pero para ellos tuvo que convencer a las cortes, y así fue. Se legalizaron los partidos y en 1977 se llevarán a cabo las primeras elecciones democráticas tras la dictadura, donde vencerá Adolfo Suárez, por lo que seguirá siendo, obviamente, jefe de gobierno. Como bien dijimos anteriormente, desde 1970 se lleva dando una fuerte crisis. Adolfo Suárez, en 1977, organizó los pactos de la Moncloa para tratar la situación económica y también trató la cuestión preautonómica, permitiendo la asistencia por decreto de la Generalitat y del Consejo General Vasco. Adolfo Suárez también creó la Comisión de Asuntos Constitucionales para redactar la Constitución, que será aprobada en 1978 y también será sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978. En esta Constitución se refleja que España es un Estado social y democrático de derecho. Propugna valores como la libertad, justicia e igualdad. Refleja que España es una monarquía parlamentaria donde el rey es el jefe de Estado, estando en el poder ejecutivo el presidente del gobierno y sus ministros. Además, garantiza los derechos humanos y las libertades, incluida la religiosa.
España es un Estado aconfesional traductor. A nivel territorial, abre la posibilidad aquí en España de que se formen comunidades autónomas. Tras la Constitución, en 1979, las Cortes van a aprobar las dos primeras comunidades autónomas, Cataluña y el País Vasco. Estas, junto con Galicia, acudieron por la vía rápida al ser nacionalidades históricas, mientras que el resto de las comunidades autónomas se terminaron de formar entre los años 81 y 82 por la vía lenta, llegándose a formar hasta 17 comunidades autónomas. Todo este proceso de transición se vio empeñado por el terrorismo, como por parte de organizaciones como ETA, FRAP y Irapo. Especialmente ETA tuvo una acción importante entre 1979 y 1980. En los primeros años de la década de los 80, concretamente en el 1981, tiene lugar la dimisión de Suárez y el intento fallido del golpe de Estado, el cual fue el 23 de febrero, de Antonio Tejero. Poco después, en el año 1982, con la entrada del gobierno socialista de Felipe González, se llevó a cabo una política económica marcada por el control de la inflación y la moderación salarial. Además, no se le dio mucha importancia a la crisis petrolífera, la cual fue comenzada en 1979, y no se le dio importancia debido a que se pensaba que los precios de la energía bajarían en un corto periodo de tiempo, y que la economía volvería a ser como la de los años 60. Pero para sorpresa de muchos, esto no fue así, sino que ya en 1984 la crisis había traído con ella un gran endeudamiento exterior, que llegó a la impresionante cifra de 29.577 millones de dólares, casi un 19% del PIB. Esto hizo a España entender que ahora la economía española formaba parte de la economía mundial, y que por ello habrá tanto consecuencias negativas como positivas. No todo iba a ser un camino de rosas. Los años 80 forman parte de dos situaciones en cuanto a salarios, empleo y productividad. Por una parte, la década del estancamiento entre 1975 y 1985, en la que España experimentó un incremento muy pequeño del PIB y el salario real por trabajador pagado por las empresas aumentó, aunque el salario percibido por trabajador aumentó en menor medida. Luego, la década de recuperación del crecimiento del PIB per cápita entre 1985 y los próximos 10 años hasta 1995, en esta etapa el precio del petróleo disminuyó, por lo que esto causó una mejora en la economía mundial. El PIB en España por habitante aumentó en 2,8 millones de dólares. Asimismo, la productividad del trabajo y el salario real también aumentaron. España solicitó la adhesión a la Comunidad Económica Europea el 2 de febrero de 1962, pero no fue hasta 1986 cuando España se pudo convertir en un Estado miembro. Las negociaciones de España con Europa comenzaron en 1965, después de que el Consejo de la Comunidad Económica Europea aceptara la solicitud que envió Fernando María Castilla en 1962, en la que solicitaba la asociación de España a la Comunidad Económica Europea. El primer paso sucedió en 1970 cuando Gregorio López Bravo, ministro de Asuntos Exteriores, firmó junto a Pierre Harmel, presidente del Consejo, y Jean Rey, presidente de la Comisión, el Acuerdo España-Mercado Común en Luxemburgo. Después de la proclamación de Juan Carlos I en 1975, José María de Areiza visitó las capitales europeas para anunciar que España pediría la adhesión. Adolfo Suárez, después de ser nombrado presidente de gobierno, solicitó formalmente la adhesión de España. En 1977, Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores, presentó ante las instituciones la solicitud de adhesión de su gobierno. En septiembre de ese mismo año, el Consejo de la Comunidad Económica Europea admitió la solicitud y la Comisión prometió un dictamen. En 1978, la Comisión reflexionó sobre la ampliación a 3, España, Grecia y Portugal, y tras 3 años de negociaciones, se firmó en el Palacio Real de Madrid el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea el 12 de junio de 1985 y España comenzó a formar parte de la Unión Europea el 1 de enero de 1986. Avisemos de las consecuencias de la entrada de España a la Unión Europea. Por ejemplo, una colosal rebajada de la protección al exterior. España necesitaba tener la capacidad suficiente para competir con las grandes economías de los demás países europeos,
Los gobiernos españoles no podrían modificar ciertas reglas sin antes consultarlo con la Comunidad Europea y, por último, la economía española no se unía a un marco rígido, sino a un esquema cambiante.